Pues buenas tardes a todos, a la gente que está conectada online y a los presentes. Queridos compañeros y compañeras, un verdadero placer daros la bienvenida en nombre del Colegio Profesional de Trabajo Social de la provincia de Cádiz a esta mesa experta sobre trabajo social y derechos sanitarios al final de la vida. En primer lugar, quiero excusar la ausencia de nuestra presidenta, Maite Villaluenga, por motivos de agenda, quien traslada su agradecimiento y afectuoso saludo a todos los asistentes y sobre todo a la gente que se conecta a streaming, que a mí me supone también que realmente tiene interés. Quiero decir, no es lo mismo venir aquí, que también por supuesto muestra mucho interés, que la gente que se conecta y que decide, esté donde esté, estar la tarde o el rato conectado en casa, ¿no? Esta mesa tiene un propósito de ser un espacio de reflexión y aprendizaje sobre una realidad tan compleja como profundamente humana. La muerte como parte inseparable de la vida nos plantea importantes desafíos sanitarios, éticos, emocionales, sociales, ante los cuales el trabajo social tiene un papel importante, esencial básicamente. Acompañar, orientar y defender los derechos sanitarios y personales de las personas en el final de su vida, así como el de sus familias y sus entornos de cuidado. Esta actividad es también una muestra del compromiso de nuestro colegio con la formación continua, el pensamiento crítico y la garantía de los derechos, tres pilares que sustentan el ejercicio del trabajo social en todos los ámbitos y niveles de intervención. De hecho, ya es una más de varias mesas expertas que llevamos haciendo desde que asumió esta nueva Junta de Gobierno la legislatura. Gracias también a todas las personas que nos acompañáis, tanto presencialmente como de forma online. Vuestra participación da sentido a este espacio y donde seguimos construyendo juntas y juntos una profesión comprometida con la dignidad, la libertad y el derecho a decidir. Pues queremos agradecer enormemente y especialmente a la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, representada aquí por José María, así como a la generosidad de los profesionales que hoy van a compartir su experiencia y su saber con nosotros. Además, especialmente emocionados porque muchos de ellos son instituciones en lo suyo y en el colegio profesional, han formado parte de anteriores juntas de gobierno, por lo tanto es para nosotros un placer que estén aquí. Y bueno, esto muestra pues su sensibilidad, su rigor y su compromiso ético con la profesión, ¿no? Pues a continuación voy a pasar a presentar, para que sepáis quién va a intervenir, a Paqui Bonet, que es trabajadora social del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz, Antonio Gutiérrez, trabajador social del Centro de Salud de Loreto, de Puntales, aquí en Cádiz también, Eva Tubío, que es trabajadora social de Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Cádiz, y doña Concepción Ruiz Pau, médica paliativa con una amplia trayectoria en el equipo de cuidados paliativos del Hospital de Puerto Real, del SAS. Quiero destacar el equipo de trabajadoras y trabajadores sociales que hoy nos acompañan, que han formado parte de anteriores juntas de gobierno, lo que hace doblemente gratificante esta mesa experta, ¿no? Por el vínculo que permanece y que el compromiso con la profesión. Antes de darle la palabra al compañero de la asociación, yo también estoy en otra, pertenezco al tercer sector y al movimiento asociativo, así que me hace especial ilusión darte la palabra y que este tipo de cosas se hagan también en colaboración con las asociaciones. Quiero que sepáis que esto va a ir organizado, como en otras ocasiones, la mesa experta mediante un bloque expositivo en el que estarán exponiendo las personas que os he nombrado. Y luego pues se le dará el turno de palabra a la gente que está aquí para que puedan reflexionar sobre lo que se ha expuesto. Y bueno, yo ya darle paso a José. Sí. Bueno, yo soy José Saez de la Asociación de Derecho a Morir Dignamente, casi todos los que estamos nos conocemos aquí, y yo voy a ser muy breve porque creo que lo importante es la visión que van a dar los profesionales sobre estos derechos. Pero me toca mínimamente, como la Asociación de Derecho a Morir Dignamente pues está en la organización, pues para quien no lo conozca algo, dar una pequeña pincelada. Espero no tardar más de 3 o 4 minutos y ya vosotros vais un poco centrándose. En principio, la Asociación de Derecho a Morir Dignamente es una asociación independiente que defiende los derechos de la muerte digna. Ahora os comentaré lo que nuestra asociación entendemos por muerte digna. Los principios fundamentales, los principios fundacionales de esta asociación es que entendemos que las personas tienen el derecho a disponer de su propia vida con libertad y legalidad.
No nos vale lo que en un cierto ámbito tradicionalmente había que hacer porque no había una ley que protegiera estos momentos, sino que queremos que haya un respaldo legal y nos parece muy importante. Nosotros somos una asociación independiente económica y políticamente, ni vamos a subvenciones públicas, ni tenemos ninguna afiliación política, pero sí hacemos política en cuanto que queremos, o intentamos hacer política en cuanto que intentamos cambiar las leyes desde nuestra perspectiva. Los derechos sanitarios me los voy a saltar. Lo único que esa diapositiva pretende decir es que esto no es un capricho de unos cuantos, sino que hay una serie de leyes que veis ahí, algunas no me voy a parar para no gastar tiempo, pero básicamente una evolución social. Esa evolución social lleva paralelamente una evolución legal, y eso es lo que trata de mostrar esa diapositiva desde la época, digamos, ya democrática. Antes lógicamente no nos movimos. Este es el concepto central nuestro, lo que es la muerte digna, que es aquella que cada persona desea para él, en la forma y en el tiempo que cada persona. Un concepto absolutamente subjetivo, un concepto que no pretende ser un dogma para nadie, sino si es la forma y el tiempo que tú te quieres ir, para nosotros eso es tu muerte digna, que no tiene por qué tener nada que ver con la mía ni con la de los demás. La dinámica de la mesa va a ser un poco opuesta, pero bueno, ya ha adelantado ella un poco esto. Queremos dar la perspectiva de la necesidad social que ha conllevado ese desarrollo legal, de lo que lo va a plantear desde el punto de vista de la Eva, desde el punto de vista un poco de la necesidad que se detecta en la sociedad de estos temas. A continuación, eso conlleva, de ahí parte, un desarrollo normativo y legislativo con una serie de leyes y de procedimientos que Paqui pone es quien se va a encargar un poco de ello, y todo eso se plasma en una atención a la ciudadanía. Nada tendría sentido sin una atención a la ciudadanía, que es lo que Antonio va un poco a plantear. Y un paso más allá, el cuarto ponente, que es Concha, pues lo que va a plantear es un punto de vista amplio y humano de estos principios y de estos valores, más allá de simplemente la parte material que una persona va a detectar, otra va a desarrollar y por último Antonio va a atender, ¿no? Pues luego una visión más humanística, entiendo yo, tú lo explicarás mucho mejor. Con esto yo ya termino y le doy la palabra a Eva, que es quien va a empezar un poquito. He puesto una para tener la pantalla de fondo. ¿Vale? Sí. ¿Le damos los micrófonos? Sí, así vamos con ella. Está yo sola, ¿no? Adelante sola. Sentamos los cuatro ya. Esto no hay Sí, empeñaba. Sí, sí, por favor. Bueno, ¿se me escucha ahí? Bueno, lo primero, agradecer al Colegio Profesional y a la Asociación de Derecho a Morir Dignamente que hayan contado conmigo en este encuentro, ¿no? Entiendo que es un encuentro entre compañeras y muy agradecida por ello. Pero sí tengo que aclararos que no soy para nada experta en esta materia, aunque se llame mesa experta, no me considero en absoluto experta y no es falsa modestia, ¿verdad? Que es la pura realidad, ¿no? Porque me pasa como le pasa al 90% de los y las profesionales del trabajo social, que en un reciente estudio, ¿no?, que se ha hecho en una muestra de profesionales, pues lo detallaré un poquito más adelante, pero en principio la conclusión principal es que el 90% no tenemos los conocimientos suficientes, o sea, nos declaramos, nos confesamos que no tenemos los conocimientos suficientes sobre este tema, sobre la muerte digna, la eutanasia, la ley, la LORE, y en definitiva que estamos muy lejos, digamos, de lo que necesitaríamos, ¿no? En verdad. Como comentaba José María, realmente hablamos de algo que está ya prácticamente avanzado, ¿no? Hablamos de la eutanasia y de la muerte digna en un momento de nuestra vida, de nuestra etapa democrática, ¿no?, de la sociedad bastante avanzada, ¿no? Y somos además uno de los países
más avanzados en este sentido. Sin embargo, esto ha sido, como sabemos, ha sido la lucha de muchísimas personas, ¿no? Y lo conocemos y lo hemos conocido en personas individuales, con nombre y apellido, en historias que además el cine ha reflejado también muy bien, ¿verdad? Recordamos las películas de, por ejemplo, de Mar Adentro, o ahora más reciente de Almodóvar, ¿no? La de La habitación de al lado, han ido reflejando cómo la sociedad desde siempre ha entendido la necesidad de que la muerte fuera una muerte también en consonancia con lo que uno deseaba, con lo que se entiende por muerte digna, ¿no? Cuando uno lo desea y como uno lo desea. Y en este sentido, pues yo también particularmente he tenido muchísima inquietud, ¿no? Por eso quizás la poca experiencia o el poco conocimiento que tengo lo tuve además estando de concejala de salud en el Ayuntamiento de Cádiz, al conocer precisamente a la gente de la asociación, a José María y a los otros compañeros y compañeras de la asociación que me fueron poniendo un poquito al día. Pero sobre todo fue porque es un tema que a mí me producía muchísima inquietud, me imagino que a muchísimas de las que estamos aquí también, ¿no? Y en general, ¿no? Es algo que la sociedad ha tenido siempre mucha ansiedad, ¿no? Por conocer cómo va a morir, cuándo va a morir y de qué manera. A mí me daba ciertamente terror, por eso creo que me interesaba tanto el tema. Me daba terror pensar que cuando llegara el momento, si me tocaba tener que sufrir una enfermedad de largo sufrimiento, no pudiera decidir por mí misma qué iba a hacer, ¿no? Que poder poner fin a mi vida. Era algo que me parecía como que me enterrasen viva, ¿no? O sea, no poder decidir sobre tu propia vida y tu propia muerte me parecía una condena absolutamente. Entonces es un tema que me ha apasionado y en el que he intentado investigar y profundizar un poquito más. Conocer la existencia de la ley, de la LORE y los nuevos derechos que nos asisten, que lo van a explicar mucho mejor que yo los compañeros que me siguen. Como digo, ha sido algo liberador para mí y al mismo tiempo ha supuesto un alivio también de cara a la gente a la que yo quiero, ¿no? Pensar que la gente a la que yo quiero, si mañana tiene una enfermedad, ojalá que no, pero si se encuentra en esa situación, sé que les voy a poder ayudar y que lo voy a hacer con la ley en la mano. Eso da mucha tranquilidad. Reconozco en mi caso que yo no soy creyente y puede que morir tenga un significado distinto para quienes sí lo sean, o para las distintas religiones y para las distintas culturas, ¿no? Pero todo evoluciona, ¿no? Y, por ejemplo, hablar aquí en esta sociedad de ablación no tiene ningún sentido, ¿verdad? Sin embargo, sí lo tienen otras culturas. O que, ya os digo yo, negar la comunión a un discapacitado es algo que a lo mejor existía en otro momento, ahora mismo no tiene ningún sentido. Quiero decir que la sociedad evoluciona y por lo tanto lo que no tenía mucha explicación, mucha lógica es que si la medicina es capaz de evolucionar y los conocimientos científicos evolucionan hasta el punto de que tenemos una mayor esperanza de vida, sin embargo en paralelo no había ido ese desarrollo de lo que entendemos por vida, por muerte digna y en definitiva como estábamos siguiendo tratando la muerte como un tabú, ¿no? Cuando es una parte más de la vida, una etapa más de la vida, ¿no? Tan importante o más casi que el nacimiento. Sin embargo, además con una diferencia sustancial, ¿no? Que en el nacimiento pues sí que no podemos opinar, no tenemos capacidad de autodeterminación, pero cuando somos mayores y encima o mayores o somos adultos y tenemos una experiencia de vida, sí que tenemos muy clarísimo dentro de nuestro aprendizaje qué es lo que queremos y hasta cuándo queremos estar, ¿no? O sea que sí o sí estaba claro que la libertad y la autodeterminación tenían que ser condiciones indispensables ante la vida. Por otra parte, sí es cierto que, aunque ha aumentado la esperanza de vida, y aquí hay médicas estupendas, que lo saben mejor que yo, no siempre la calidad de vida acompaña a esa esperanza de vida tan larga, ¿no? Yo que trabajo en la dependencia y en la ayuda a domicilio con muchas personas mayores o personas enfermas, niños también enfermos, constato que hay muchísimas personas que viven con una gran carga de sufrimiento físico, mental, emocional y muchas veces lo que hacemos, y también me autoinculpo como trabajadores sociales dentro de la bondad, ¿no? De decir, oye, pues si estás mal, no te preocupes, le generamos esperanza, ánimo, anímate, que tú puedes, que esto va a pasar, que esto se va a arreglar. Y no, muchas veces no es así, muchas veces tienen enfermedades terminales, muchas veces están en situaciones que son totalmente irreversibles. Entonces, como profesionales nos tenemos que guardar mucho de hacer ese tipo de
comentarios que realmente no están respetando, digamos, el momento de la persona ni la situación de esa persona, ¿no? Creo que efectivamente escondemos debajo de la alfombra la realidad que estamos viendo, que en algunas situaciones es muy, muy dolorosa, pero que está ahí y no la podemos endulzar, ni podemos ser paternalistas con las personas, ¿no? Porque, en definitiva, es preferible que sepan, que conozcan la realidad, y de eso también saben mucho, ¿no? Las personas que se dedican, que estáis en el sistema sanitario, ¿no? De cómo los silencios, los engaños, las mentiras, ¿no? Cuando tratamos a un paciente que está en una situación delicada, pues no conduce a nada, ¿no? Eso es algo que me imagino que también hablaré ahora, ¿no? En todo caso, creo que la profesión de trabajo social, como sabéis todas perfectamente, es una profesión que defiende los derechos humanos, y en este sentido la muerte digna y por lo tanto la eutanasia es un derecho humano, y como profesionales debemos respetar las voluntades y las creencias del otro, incluso aunque no sean las nuestras propias, ¿no? Que para ello, como sabéis, siempre cabe en este asunto, cabe la objeción de conciencia, que pueden plantear aquellos y aquellas profesionales que lo consideren, lo pueden plantear, pero en todo caso nunca se puede impedir o boicotear de alguna manera el que una persona quiera tomar esta decisión. Y en este sentido, pues de lo que vamos a tratar hoy sobre todo es de la necesidad de que nos formemos y que nos informemos bien, y que los propios profesionales estemos bien formados en esta cuestión. Sobre la encuesta que os decía antes, bueno, pues un estudio que se hace sobre una muestra, ¿no? Concretamente sobre la LORE, y lo que viene a decir es que solo el 4,6% de las trabajadoras sociales que responden a este cuestionario manifiestan tener un conocimiento profundo y pormenorizado de esta cuestión. Un 54,1% considera que su conocimiento es insuficiente o incompleto, y un 33,5% lo considera que tiene un conocimiento básico, digamos que es como la media. En definitiva, lo que viene a decir es que un 90,6% de trabajadores sociales no conoce a fondo la LORE, ni conoce a fondo los procedimientos y los comités, los órganos que rigen esta ley. Es más, por ejemplo, en mi propia delegación de Asuntos Sociales me consta que se ha intentado, no ahora, sino hace muchos años ya, llevar este tema, bueno, por lo menos desde que se aprobó la ley, de llevar la ley a una comisión, a un encuentro con los profesionales de allí, de los comunitarios, y no ha sido posible. No me preguntéis por qué, no lo sé, no tengo ni idea. Me parece bastante curioso y bastante reprochable, la verdad, porque en servicios sociales comunitarios, como sabéis, una de las patas fundamentales es la información y orientación. Tenemos que conocer las leyes y tenemos que conocer los recursos, porque después los vamos a dar a conocer a los usuarios y usuarias. Entonces no entiendo muy bien por qué esto pasa, pero pasa. Y pasa en servicios sociales comunitarios, y pasa en determinados colegios profesionales, y pasa en determinadas instituciones. O sea, que todavía hay un tabú y hay algo que se está reprimiendo ahí importante, ¿no? Bueno, quería comentaros nada, por terminar un poquito algunas cuestiones de las funciones de las trabajadoras sociales. Efectivamente, como digo, no solamente los equipos del sistema sanitario, ¿no? Sino que se puede abordar el tema de la eutanasia desde los comunitarios, desde el sistema penitenciario, desde la dependencia, la discapacidad, desde muchos sistemas. Pero no es solo un tema de información, entiendo, y de orientación de derechos, es algo más, ¿no? Es algo más, y además que es muy difícil conseguir. Yo no sé cómo estáis vosotras, bueno, sé más o menos, pero normalmente las citas que estamos teniendo ahora en los comunitarios son citas rapidísimas, ¿no? Tenemos que atender, igual que pasa a las médicas, ¿no? Que tenéis que atender corriendo a la gente, a nosotros nos pasa, y ahora mismo somos meros gestores de recursos. Entonces, en una entrevista de 10-15 minutos es muy difícil entablar con una persona una confianza suficiente, una empatía, para que podáis hablar de un asunto tan complejo, tan íntimo, tan profundo como es el deseo a morir, ¿no? Entonces se hace realmente complicado, con lo cual lo que necesitamos es más tiempo, por supuesto que sí, pero no solo para tener esa formación. Yo creo que uno de los principales escollos en la muerte digna es ese espacio que va desde el sufrimiento que tiene la persona hacia la conciencia, la conciencia de que hoy día podemos hacer algo, de que además es legal y que además es moralmente aceptable por la mayoría. O sea, la mayoría de la sociedad entiende que es moralmente aceptable decidir sobre la muerte.
Y ahí es donde pienso yo que las trabajadoras sociales tenemos un papel importantísimo, ¿no? Si tuviéramos tiempo, si esa entrevista en vez de ser de 15 minutos atropellada, tuviéramos tiempo para poder entablar esa relación con la usuaria o con el usuario, pues sí podíamos tratar esa posibilidad, ¿no? En las situaciones donde hay un sufrimiento. Y sin pensar por ello que estamos animando a la muerte. Ahí nos tenemos que quitar un montón de complejos y un montón de prejuicios, ¿no? Sino restando prejuicios y otorgando naturalidad y otorgando dignidad al final de la vida, ¿no? Poniendo encima de la mesa el derecho de que hoy es posible, que si alguien quiere, puede hacerlo. Como me miráis así, sé que es muy difícil tratar este tema a lo mejor en una entrevista, ¿no? Pero pienso que como profesionales sí que tenemos las herramientas perfectamente, yo creo que lo podemos hacer perfectamente, tenemos herramientas para poder llegar a entablar esa relación con las personas y poder hablar de estos temas con tranquilidad, con respeto y bien abierto. Por último, comentaros al colegio que sí es importante el papel del colegio, y yo me imagino que también ahora mis compañeros lo mencionarán, la importancia de que estemos en los comités de garantía, en todo este tipo de órganos que contempla la ley, en los que las trabajadoras sociales no estamos, que es muy importante que los colegios profesionales también nos ayudéis mucho en esto y que lo presionéis. Y ahora sí, para terminar, traigo una referencia, una visión más desde la política, ¿no? Porque para mí también es importante y porque esto es política, por supuesto que sí. Y hago una referencia a una cita de unos autores, Montes y Marín, que me parecía muy interesante, que dice: morir dignamente forma parte de una serie de derechos que no son económicos. El modelo social que se nos quiere imponer define la economía como el centro de la vida. La economía lo es todo. Olvidar otros aspectos como la cultura, la participación ciudadana o la muerte es aceptar ese paradigma neoliberal. Cambiar el modelo implica, por tanto, generar alternativas económicas de empleo, de sostenibilidad, pero también de defender otros ámbitos de la vida. Gracias. Muchas gracias. ¿Te sientes tú aquí o te quedas ahí? Tenéis las dos más, pero no hace falta. Ay, pues quedando Siéntate aquí porque vas a ver la pantalla. Estamos tesidos. Ahí es donde tú empiezas. Bueno, buenas tardes. Primero dar las gracias al colegio por la invitación, a DMD por haber contado conmigo, a los compañeros que están aquí en la mesa, los profesionales que están aquí en la mesa por compartir, y a todos vosotros, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis online. Bueno, yo voy a ser más teórica y me voy a basar en lo que es la legislación y el procedimiento. Bueno, el marco teórico que regula las voluntades vitales anticipadas, pues se basa principalmente en la Ley 41/2002 de la autonomía del paciente. Esta ley se enlaza directamente con la Ley 2/2010 de 8 de abril de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona, que voy a ir un poco rapidita porque me lo he preparado así un poco rápido porque parece ser que tenemos poquito tiempo cada uno. Esta ley 2010 de 8 de abril de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona, en su artículo 9, dice concretamente que tenemos, o sea, refiere el derecho a realizar la declaración de las voluntades vitales anticipadas. Bueno, ¿qué son las voluntades vitales anticipadas? Pues nada menos que un formulario de solicitud que se divide en 5 anexos, que ahora lo veremos, donde una persona, siendo capaz, libre, consciente y conscientemente, exprese sus preferencias sobre los cuidados y tratamientos que quiere recibir en un momento determinado, cuando ella ya no pueda, o él no pueda expresar o no pueda ya decidir por sí misma. Hay que tener en cuenta que en este documento, en esta solicitud, no pueden incluir instrucciones contrarias a la ley o que no estén clínicamente indicadas.
Yo creo que esto es un poquito antiguo de cuando aún no estaba la LORE aprobada, ¿no? Que No. no sé. Eso pasaba antes, pero sobre todo la cuestión de opciones clínicas que no sean recomendadas, sí conviene expresarlo, ¿no? Lo que tú has dicho. Bueno, ¿quién puede solicitar las voluntades vitales anticipadas? Pues todas las personas mayores de edad capacitadas y también los incapacitados, que tengan una sentencia de incapacitación judicial que le permita tomar ese tipo de decisión y que puedan expresarlo. Españoles y también extranjeros con residencia legal en España o empadronamiento superior a 1 año. Los menores de edad a partir de 16 años que han sido emancipados judicialmente. ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué consiste ese documento de voluntades vitales anticipadas? Pues como he dicho antes, son 5 anexos que hay que cumplimentar. Lo que sí hay que pedir cita presencial en uno de los registros, o sea, para el registro y siempre en el más próximo, ¿no? Los puntos de registro pues son los hospitales, en Cádiz la delegación provincial y creo que también en la provincia de Cádiz está el centro de salud de Villamartín, es también un punto de registro de las voluntades vitales anticipadas. El hospital, eso todos los hospitales de la provincia, la delegación provincial aquí en Cádiz y el centro de salud de Villamartín, ¿vale? Se puede pedir cita al número de teléfono de salud de Conde o en el centro de salud. En el centro de salud, en atención a la ciudadanía, nos pueden dar cita ya directa con el punto de registro que nos corresponda con nuestro domicilio. Aquí en Cádiz sería en delegación provincial o el hospital Puerta del Mar. Y bueno, en la página web de la Consejería de Sanidad y Presidencia, ya también fíjate, pues también podemos acceder a la guía para hacer las voluntades vitales anticipadas, ¿vale? En los centros de salud y en el hospital, pues están también los trabajadores y las trabajadoras sociales que también son profesionales de confianza que, como ha dicho antes Eva, defienden los derechos y la determinación de la persona y están ahí también para informarnos, asesorarnos, apoyarnos y acompañarnos en todo el procedimiento. Bueno, los 5 anexos de la solicitud. Hemos dicho que la cita presencial es imprescindible. Tenemos que acudir al punto de registro. Pero el resto de los documentos sí lo podemos registrar online. Es necesario tener certificado digital, pero se puede hacer online si quiere, ¿vale? El documento 2, el anexo 2, perdón, es el documento que va a recoger la voluntad vital anticipada. Ahí es donde vamos a expresar qué queremos. ¿Cuál es nuestra preferencia? En el momento que ya no podamos expresarnos, decidir por nosotros mismos, ¿cuál es va a ser nuestra preferencia en los tratamientos y cuidados que queremos recibir? Ahí también en el anexo 2 se puede dejar recogido si en el momento de nuestro fallecimiento queremos donar los órganos. Si queremos, una vez fallecida, queremos ceder el cuerpo a la ciencia, a la investigación o a la docencia, también lo podemos dejar recogido en el anexo 2. El anexo 3 es para el registro del caso de que tuviéramos un representante, para la aceptación del representante. Este anexo lo tiene que firmar el solicitante y el representante en este caso. Hay otro anexo, que es el anexo 4, que este se cumplimentaría en el caso de que hubiera un sustituto para el representante, porque sí, se puede dar el caso que cuando llegue la hora en que necesitemos que nuestro representante exprese lo que nosotros queremos, porque para eso es una persona de confianza
o de nuestro entorno, que esa persona pues haya fallecido o que esté en una situación clínica que no pueda expresarse ni tomar una decisión. Entonces, para eso, esta persona, el representante y el sustituto del representante, pues tendrán que firmar el anexo 4, ¿vale? Y el anexo 5, anexo que se ha unido recientemente a este documento, es para que los solicitantes que lo deseen y quieran presentar, o sea, solicitar la prestación de ayuda para morir. ¿Vale? Bueno, os he dicho ya que se puede registrar por internet con un certificado digital, pero que de todas maneras hay que ir a una cita presencial. Bueno, hay que acudir a la cita presencial, hay que acudir con el DNI, el NIE o el pasaporte en caso de extranjero. Bueno, el personal del registro, la persona que lleva el registro de las voluntades vitales anticipadas, en el caso de que el solicitante esté impedido por enfermedad, incapacidad y no pueda acudir presencialmente al registro, pues esta persona está obligada a desplazarse al domicilio, residencia, hospital o donde se encuentre en ese momento el solicitante. Bueno, vamos ahora con la eutanasia, que es la ley orgánica reguladora de la eutanasia, que se publica en el BOE en marzo de 2021 y entra en vigor en junio de 2021. Bueno, la eutanasia es definida como la actuación deliberada y directa de poner fin a la vida de una persona con el fin de impedir su sufrimiento. La misma persona es la que voluntariamente decide y expresa su intención y decisión de morir. Esta persona pues considerará esta situación cuando haya una situación de sufrimiento físico y psíquico intolerable para él o para ella, porque también el sufrimiento también tiene niveles diferentes. Hay personas que pueden... Hay personas que tienen más tolerancia al sufrimiento y otras menos. Es la persona quien decide y además con el agravante de que no puede atenuarse por ningún otro medio. ¿Qué supuestos son para recibir la ayuda médica a morir? Hay dos supuestos. Uno es la persona afectada por limitaciones que incide directamente sobre su autonomía física y la actividad física de la vida diaria, o sea que no puede valerse de sí mismo, necesita suplencia para todas las actividades, así como tampoco tiene ya capacidad de relación y expresión. El otro supuesto es persona que sufre una enfermedad grave e incurable y que por su naturaleza le origina un sufrimiento físico y psíquico constante, insoportable, con un pronóstico de vida que es poco limitado. El manual de buenas prácticas de la eutanasia. Bueno, en junio de 2021, perdón, voy a beber un poquito de agua. En junio de 2021, el Ministerio de Sanidad edita el Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia. Ese manual pues recoge el marco normativo y las funciones de los profesionales sanitarios en el procedimiento de la eutanasia. ¿Vale? Este manual pues propone que sean las comunidades autónomas los que se encarguen de adaptar esta norma al sistema de salud de su comunidad. Esto pues bueno va a implicar que parte de los profesionales que intervienen pues tengan que hacer frente a una nueva responsabilidad laboral.
El manual este de buenas prácticas de eutanasia también hace algunas recomendaciones sobre la objeción de conciencia. Bueno, en Andalucía esta prestación queda implantada en la cartera de servicio de prestaciones del Servicio Andaluz de Salud. Es el mismo Servicio Andaluz de Salud el que ha elaborado los procedimientos y documentos afines a esta ley. Esto lo conocemos las que trabajamos en el SAT, conocemos que tenemos toda la documentación. En atención al profesional, ahí están todos los documentos y todas las solicitudes. Bueno, dice que se tiene escaso conocimiento sobre la implicación del profesional de trabajo social en este proceso de intervención. El equipo que va a llevar a cabo el proceso de la eutanasia pues debe estar al menos equipado por un profesional de medicina, otro de enfermería y otro de trabajo social. Funciones de cada uno de los profesionales. El médico responsable del procedimiento, que tiene que ser un médico del equipo de atención primaria. Es obligatorio que pertenezca al equipo de atención primaria de salud. Normalmente se entiende que por el bien del paciente sea su médico, ¿no? Su propio médico de atención primaria, pero a veces por circunstancias, por objeción de conciencia o por alguna otra circunstancia, pues tiene que ser otro médico. El médico responsable pues es el que va a informar de la prestación al solicitante y a la familia, va a valorar el caso, va a iniciar el procedimiento eutanásico, va a evaluar la capacidad de la persona para decidir y es el que se va a coordinar con la Comisión de Garantía y Evaluación. El médico consultor, que es otro médico que participa en el equipo que va a llevar a cabo este procedimiento, es un facultativo con especialidad y no puede pertenecer al mismo equipo que el médico responsable. O sea, que la valoración ahí tiene que ser más objetiva, menos subjetiva. Este médico de consultor pues va a asumir el estudio del solicitante y la confirmación de los requisitos. Estudiará el caso y emitirá un informe bien favorable o desfavorable al médico responsable. Bueno, los trabajadores sociales sanitarios, tenemos un papel importante en este proceso porque somos los que cumplimentamos el denominado LORE 2, que es el proceso deliberativo social. En este documento pues, va a quedar plasmada la valoración social que los trabajadores sociales sanitarios haremos respecto a la persona solicitante de la eutanasia. Bueno, este es el LORE 2PI, que se encuentra ubicado en el gestor informe del programa informático que utilizamos en atención primaria en Estado, y también en atención hospitalaria, aunque tiene otro procedimiento, pero también los compañeros, trabajadores y trabajadoras sociales del hospital, pues también tienen que cumplimentar el proceso deliberativo social. Está dividido en dos apartados. El primer apartado son los datos personales del paciente, la identificación del paciente. El segundo es el procedimiento deliberativo social y información al paciente, que se divide en tres apartados. El primer apartado es la situación social. Para esto pues tendremos que hacer una, dos o las visitas domiciliarias que sean necesarias o en el despacho en el caso de que esta persona tenga capacidad para acudir al despacho. El segundo apartado es la información de los recursos sociales que tenemos que dar a esta persona, solicitante y a los familiares.
En ellos pues se incluye, aparte de los recursos sociales disponibles en la comunidad, pues la ayuda a la dependencia. Un tercer apartado sobre las observaciones de la evaluación social. Y le he borrado lo que es lo de la protección de datos, porque como es el Servicio Andaluz de Salud, pues todo lo que esté relacionado lo he borrado. Bueno, antes dijimos que el médico responsable es el que se coordina con la Comisión de Garantía y Evaluación. Esta comisión pues, es un órgano administrativo multidisciplinar con carácter autonómico. Hay uno por cada comunidad autónoma. Va a verificar el cumplimiento de la ley antes y después de la prestación, o sea, después del fallecimiento del paciente. También hay un documento en Diraya, ¿no? en el gestor informe, en eso está en atención al profesional Diraya. También tenemos un documento que hay que enviar, que hay que cumplimentar y enviar a la Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia una vez fallecido el paciente, ¿no? Porque esta comisión pues, tiene que valorar y asegurar la seguridad clínica y jurídica de todo el proceso. Esta comisión de garantía y evaluación pues, también va a resolver las reclamaciones y los casos de discrepancia de criterios entre profesionales, que se suele dar. Hay profesionales que en los equipos que están a favor y otros están en contra. Entonces va a ser la Comisión de Garantía y Evaluación la que se va a encargar de resolver esta discrepancia. Y bueno, ellos actúan como órgano consultivo también para resolver las dudas. Esta Comisión de Garantía y Evaluación de Eutanasia pues, está compuesta por los profesionales médicos, de enfermería, de salud mental y jurídica. En Andalucía no hay trabajadores sociales, esperemos que pronto los haya, pero en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Navarra, pues ya forma parte del equipo, ya forma parte de un trabajador social, ¿vale? Pues ya está, ya hemos visto. Antonio, ponte aquí mejor, Antonio, si quieres. Sí, Yo ¿Te ves mejor? Nos vamos pasando de sitio a sitio. Sí, Sí, mira, aquí. Bueno, ¿qué tengo que poner? ¿Aquí? Bueno, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación que me hizo José María y al colegio por recogerme, que es mi casa. Estoy encantado de ver aquí a compañeras de trabajadores sociales de salud, de hospital, de atención primaria y algunas que no son de salud también. Y también encantado de ver a algunas personas que no son trabajadores sociales, que me parece interesante que esta convocatoria pues, se abra y sea interesante para personas que no son trabajadores sociales. Bueno, mi ámbito de trabajo es un centro de salud. Voy a recoger un poco algunas cosas que he oído a Eva, algunas cosas que he oído a Paqui y luego voy a plantear un poco mi punto de vista. Yo tampoco soy especialista, no soy especialista en voluntades vitales, no soy especialista en eutanasia, soy trabajador social de un centro de salud. Y aunque estoy de acuerdo con Eva en que bueno, hay resultados de investigaciones que hablan de la falta de conocimiento, de formación específica en temas de eutanasia, de muerte digna. Vale. Yo creo que también, si nos centramos un poco en la realidad, ¿no? Tenemos una normativa relativamente reciente, aunque lleva mucho tiempo peleándose por ella, pero se ha regulado hace 4 años. Hay muchas cosas que hay que mejorar y muchas cosas que desarrollar dentro de esa normativa. Los trabajadores sociales, en general,
desde el sistema sanitario no tenemos una especialización en todas las cosas pero sí tenemos algo que yo creo que nos identifica con mucha claridad en cualquier punto desde donde nos coloquemos dentro del sistema sanitario. Nuestra parte de trabajo va a estar siempre allí donde las personas tienen un conflicto, un sufrimiento, una necesidad de ser acompañados. Patricia, cuando hablaba esta mañana, ya esta tarde, al empezar ya dijo la palabra, nuestra tarea es acompañar. Ahí estamos desde siempre. También estamos en el acompañamiento en los servicios sociales. Estamos en el acompañamiento en cualquier punto donde desarrollamos nuestro trabajo. Pero en concreto, en el ámbito sanitario, estamos siempre en conexión con las situaciones de vulnerabilidad, que yo entiendo que tienen una relación no solamente con situaciones de enfermedad, no solamente con situaciones de sufrimiento a partir de un problema de limitación funcional, sino también cuando las personas se están planteando que esas situaciones son imposibles de soportar y hay que recurrir a algo que les libere todo ese sufrimiento, como es el procedimiento que se regula en la ley de eutanasia. Después de todo el desarrollo normativo que nos cuenta Paqui, ¿no? Que como estáis viendo es un desarrollo normativo que ya lo he ido explicando y escuchándola todos nos damos cuenta, esto es bastante enredoso, ¿no? Bastante farragoso. Generalmente un ciudadano que tiene que nada más que pensar en hacer las voluntades vitales ya se plantea por dónde empiezo y cómo hago esto. En los servicios sanitarios hay personal para acompañar y hay acompañamiento de muy distinto tipo, desde el administrativo que sabe facilitar una guía y decirle al ciudadano esto es lo que hay, mírelo usted, hasta el médico de familia que conoce, que tiene una trayectoria de recorrido con esa persona y que puede entender muy bien por qué le surge la necesidad de plantearse yo cuando no tenga capacidad de decidir quiero esto, esto y esto, hasta aquellas personas que después de hablar con su médico necesitan todavía seguir reflexionando y seguir pensando por qué quiere hacer las cosas y cómo las quiere hacer. Y a veces incluso buscar espacios para hablar de algo que no se atreve a hablar en otro sitio. Y que a lo mejor el médico que conoce bien a su paciente y sabe conectar con esa necesidad y sabe que en su equipo de trabajo hay un profesional que sí puede. Y aquí tenemos nosotros un privilegio que le he escuchado decir a Eva, no tenemos tiempo, tenemos 20 minutos, estamos... Bueno, pues nosotros, en los centros de salud, pues sí podemos tener algo más de tiempo. Y no solamente podemos tener algo más de tiempo, sino que podemos tener, yo creo que también la suerte de hacer un seguimiento. Tenemos la posibilidad, porque la atención primaria, y espero que dure hace mucho tiempo, porque hay mucho follón y tenemos mucho riesgo a que esto se pierda, la longitudinalidad. Muy lindo. Eso. Me parece una pieza clave que tenemos dentro de nuestro servicio público de salud. La atención primaria la garantiza, el médico es garantía de ese proceso a lo largo de la vida y nosotros que formamos parte de ese equipo de trabajo somos una pieza más. Y cuando estamos bien engrasados y estamos bien conectados podemos perfectamente facilitar, acompañar y estar ahí haciendo equipo con su enfermera, su médico. Las situaciones de voluntades vitales y de eutanasia son muy diferentes. Creo que hay en ambas situaciones parece que se está decidiendo sobre algo que es esencial, que voy a querer en el momento en que el sufrimiento sea insoportable y quiero que me hagan fácil ese tránsito hacia ese espacio que no sé lo que va a ser, que es desaparecer, pero no tiene nada que ver cómo lo hacemos cuando estamos frente a una gestión de voluntades vitales a la decisión de una eutanasia. Diferencio todo esto porque hemos venido un poco a hablar de esto y hemos venido a hablar de esto desde el punto de vista de lo que hacemos los trabajadores sociales. Somos especialistas en diferenciar qué hay que hacer en cada momento.
Me parece que... Pero bueno, lo quiero recordar, ¿vale? Mi experiencia en cuanto a esto ha sido, pues, tengo algo más de experiencia en acompañar a familias y a personas en el tema de voluntades vitales. Me ha parecido que ahí estoy haciendo un trabajo muy similar al que hago en otras intervenciones, que es simplemente, y no solamente eso, que me parece súper importante, que es escuchar. Esa es la herramienta de trabajo nuestra, y escuchar es algo más que dejar hablar al otro. Es empatizar, es conectar, es no solamente escuchar y entender y saber colocar lo que la persona está un poco transitando antes de ponerse delante de tantas solicitudes y de tanto formulario, es todo lo que le está arrastrando la decisión que está queriendo tomar a partir de esos formularios. Me he encontrado con situaciones tan curiosas, pues bueno, vengo a hablar de esto, pero es que no sé ni cómo planteárselo a mi hija que quiero presentar estos papeles, ¿no? Y bueno, pues hacer 2 o 3 citas para hablar de eso. Diréis, ¿es un derroche? Pues no es un derroche. No es un derroche de tiempo ni es un derroche de atención. Porque la dificultad que tiene esa persona es que empieza a querer tomar decisiones pero no se atreve. Si nosotros no somos capaces de entenderla y de acompañarla, puede ser que esa persona deje de hacer la voluntad vital o crea que esa normativa que existe, que algunos han utilizado de decidir que le apliquen un proceso de eutanasia, no es para ella porque eso no está en su... ¿no? Y el freno que encuentre antes de tomar esa decisión, pues no le ayude a andar ese camino que puede terminar donde tenga que terminar, porque nuestro papel, lo quiero también decir aquí, no vamos a juzgar, no vamos a aplicar ningún tipo de juicio moral, ni vamos a permitir que cada persona vaya eligiendo y acompañando, sin hacer juicio y respetando la individualidad. Algo que hacemos en cualquier intervención de trabajo social, desde cualquier ámbito en el que estemos. Por tanto, no somos tan inexpertos. Creo que no somos tan inexpertos. Hemos llegado a la conclusión esta, ¿no? Creo que no somos tan inexpertos. Creo que sabemos más de lo que nos parece. Sí. Y creo que podemos hacer un papel más importante del que nos creemos. Pero tenemos que estar en esa creencia de que somos una pieza dentro de un gran engranaje. Un engranaje que también tiene que estar bien conectado y bien cuidado. De esto hablaba el otro día con José María, ¿no? La importancia de que los profesionales que trabajan, sobre todo en los procesos de eutanasia, estén acompañados. Voy a hablar ahora un poco de la experiencia que he tenido en esa circunstancia. Solamente he participado en un caso. Aquí hay una compañera que ha participado de una manera mucho más intensa en otro caso. Yo he participado en un caso que finalmente no se terminó de desarrollar, porque la persona pidió un parón y no se terminó de desarrollar. Pero la conclusión que sacamos en esta experiencia fue, lo primero, la importancia que tenía en todo ese proceso la figura de su médico de familia, que fue el que empezó y acompañó todo el tiempo a ese paciente y a esa familia en el proceso. Para mí no era una familia conocida, yo no sabía, hasta que a mí mi compañero no me llama y me dice, Antonio, ven que tenemos que coordinarnos para empezar a hacer esta tarea. Yo no conocía a la familia, pero él sí la conocía mucho. Yo entro de la mano de él, y entro de la mano de él al espacio que él me ofrece. Y ahí voy un poco confiado a lo que me están pidiendo. Yo no voy a forzar nada. Hay que hacer una valoración social, yo propongo cómo lo quiero hacer, pero mi compañero me dice, vamos a hacerlo. Vale, tú propones esto, yo creo que hay que hacerlo así. El poder tener esa confianza, ese contemplar el criterio del otro como el que en este momento puede ser el aceptado y yo me compro. Y a partir de ahí, saber él y yo que íbamos a ir un poco en equipo, llevando él toda la parte de
atención clínica, conocer los síntomas, escuchar al paciente, saber en qué momento estaba cada día, llamarlo por teléfono diariamente casi en el tiempo que transcurrió toda la fase deliberativa. Todo eso, mi parte, bueno, conocer a la familia, dejarles que me cuenten, dejarles que me digan cómo están, qué necesitan, qué no necesitan. Yo después haré mi informe, ¿no? Hay que complementarlo, pero no era lo importante, el informe ni el papel, ¿vale? Todo lo que ocurrió en el proceso fue complejo. Sentimos desde mi centro de salud como la necesidad de estar mejor arropados por lo que tenemos por encima de nosotros, por la estructura sanitaria que, digamos, nos está permitiendo trabajar, pero que además en esta tarea debe tener pues, unos cuidados especiales de los profesionales que estamos en esto. Y creo que en ese momento por lo menos no lo vivimos así. A pesar de eso, sí que tuvimos la suerte de que nuestro equipo, el Centro de Salud, sí que hubo un buen acompañamiento. Tanto que en unos momentos en que estaba todavía el proceso sin culminar, el compañero médico de familia tenía días de permiso, tenía que marcharse, había que buscar quién se ocupaba porque podía ocurrir algo, no hubo problema, hubo otra persona que se ocupó, estaba totalmente al tanto de lo que se había hecho y lo que había que hacer, la familia lo sabía, el paciente lo sabía, o sea, nos organizamos, pero todo esto de manera autogestión desde un equipo de trabajo que sabe que tiene que dar respuesta no a lo que una normativa y una documentación nos está pidiendo, sino a lo que una familia y un paciente está requiriendo de nosotros, que no es ni más ni menos que lo que hacemos diariamente, siempre. Claro, no lo podemos hacer al margen de la legalidad ni al margen de los criterios de que nuestras disciplinas nos piden, pero muchas veces no tenemos el amparo ni el respaldo. Para terminar, porque yo creo que luego, o sea, convendría ya que lo leí ustedes, ¿no? Y opiné, porque aquí hay compañeras que han estado cerca de esto que yo estoy contando. Y me gustaría también que ahora aportéis lo que vuestra versión. Por terminar, yo quería también plantear que en todo la normativa que yo estaba manejando, que me he leído muchas cosas, veo que el trabajo social, por ejemplo, en la ley de eutanasia está, se nombra, pero no formamos parte estamos ahí, se ha hecho un documento de evaluación social, pero bueno, no somos los profesionales, aquí es el médico y es la enfermera, nosotros podemos y no podemos. Creo que el colegio profesional en esto tiene que tomar alguna iniciativa que tiene mucho que ver con no ser profesionales sanitarios. Los trabajadores sociales de salud no somos considerados profesionales sanitarios. Por ejemplo, nosotros, la normativa que regula la objeción de conciencia en este tema, no podemos hacer objeción de conciencia porque la objeción de conciencia está destinada a profesionales sanitarios y nosotros no lo somos. Es un camino que habrá que recorrer y pues, no sé si hay que hacerlo a la vez o después también hay que recorrer el camino de estar en las comisiones, también hay que hacer el recorrido de seguir reclamando en los centros de salud que, bueno, lo que hacemos para todos los programas, ¿no? Y estar ahí, que se nos tenga en cuenta, que participemos en las sesiones clínicas cuando se hablan de casos de eutanasia, que al contrario de lo que ha pasado en servicios sociales, nosotros los centros de salud sí hemos empezado a hablar de esto, claro que sí, por otros motivos, ¿no? Pero hemos empezado a hablar, quizás porque ha habido revuelo, porque con el tema de la objeción de conciencia los médicos han empezado a inquietarse, pero también tengo que decir que en concreto en mi centro de salud, una de las primeras excusas para hablar de esto ha sido presentar a la DMD. O sea, traerlos a ellos al centro de salud fue una oportunidad para empezar a hablar y para después de irse a ellos seguir hablando. Y cuando se han presentado casos, o sea, entonces sobre esto yo también sugiero que tengamos, digamos, excusas para introducir en los centros de salud algunos debates
que las excusas sean presentar a asociaciones como EMD, que vengan, que ellos están, creo, ¿no?, encantados y disponibles y contentos con que se difunda, y que eso de juego para que los servicios de atención primaria, pues esto deje de ser una pieza donde no queremos mirar y nos sentemos y nos enfrentemos, porque nuestros pacientes, nuestros ciudadanos lo necesitan y nosotros no podemos elegir cuando hay un caso que no lo pida, cuando no. Tenemos que estar ahí para eso y tenemos que prepararnos. Yo creo que podemos nosotros, los trabajadores sociales, ser ahí la gente un poco que provoquemos esos debates, ¿vale? Sabiendo que seguramente tendremos que recorrer mucho camino, que tendremos que aprender mucho y tendremos que también estar muy atentos a ir denunciando cosas y levantando un poco la liebre cuando las cosas no nos parecen que se estén haciendo bien, y siendo agentes conocemos todos los asuntos de denuncia y de provocar cambio, ¿no? Pero esa parte también creo que es dentro de la social. Y viendo cómo evoluciona, ¿no? Porque ahora ya sí ha pasado unos años, ¿no?, desde la aprobación, ¿no?, y estamos viendo ya, ¿no?, ya hay datos estadísticos, digamos, de cuánto ha habido, los problemas, las dificultades, la tardanza, también los logros, ¿no? Entonces eso también nos va a ir dando muchas pistas de por dónde. Y ya por terminar, no quiero alargarme más, pero quiero recordar también que en los centros de atención primaria, igual que ha dicho Eva, servicios sociales, hacemos mucho trabajo de atender a personas que están iniciando o ya en pleno proceso de dependencia, que conduce a situaciones que posiblemente las podemos conectar con las voluntades vitales y con situaciones de eutanasia. Pues en los centros de salud, pues las sociales hacemos el 90% de atención a personas y a circunstancias y a familias que tienen circunstancias de dependencia, y trabajamos con cuidadoras y con cuidadores todo el rato. Y en ese entorno de trabajo, el no perder de vista que las herramientas de las voluntades vitales son herramientas que pueden surgir en las necesidades que estos entornos de cuidado plantean, yo creo que es importante que no lo perdamos de vista. En los grupos de cuidadoras y de personas cuidadoras que yo hago en el centro de salud donde estoy, pues ocurre una cosa, se habla todo el rato y no se plantea como un tabú, se plantea como una necesidad, se habla de la muerte, porque las personas y el grupo pasa por los procesos de fallecimiento de personas que han estado cuidando. Esas cuidadoras se mantienen después vinculadas al grupo y hacemos duelo a partir de esas pérdidas de esas personas. Por tanto, la muerte es un tema que está presente e intentamos además abordarlo con mucho respeto, por supuesto, con total respeto a las creencias de cada cual, sacando de ahí todo lo que puede servir, porque hay mucho en nuestra manera de transitar en esta sociedad, sobre todo en nuestras tradiciones, de cómo hay que afrontar todo esto, y hay que recuperar muchas cosas, y los grupos muchas veces nos lo traen como elementos de ayuda, y está bien. Y además, a partir de la vivencia de cuidar de alguien en un proceso de enfermedades generativas que ha terminado perdiendo toda la capacidad de comunicación, de expresión, remueve muchísimo a los cuidadores empiezan un poco a preocuparse todo el rato. Esto que ha pasado con mi padre puede ser hereditario, yo puedo entrar en esto, yo necesito anticiparme, yo quiero saber qué puedo hacer. Y empezamos, o sea, no nos damos cuenta, pero yo creo que tenemos la suerte, ahora mismo, en los centros de atención primaria, la suerte de un espacio de trabajo súper flexible, nos da ámbito para hacer 1000 cosas. Qué envidia. ¿Qué quedamos? Bueno, pues me alegro de tener envidia. Me alegro de tener envidia porque creo que también hay que hacer algo más que no sea
quejarnos de las cosas. Yo creo que hay que también decir las cosas que tenemos que podemos hacer. Y tenemos muchas, no digo que sean mágicas, que todo el rato sea fácil, ni que sea rápido, que esto es un martillo pilón, pero el martillo pilón al final tiene resultados. Y nada más con que en una sesión, porque haya dos cuidadores que lo planteen, nos dediquemos a trabajar sobre qué es una voluntad vital, para qué se hace, qué hay detrás de esto, por qué se decide, por qué no se decide. Bueno, Aquí en Cádiz ahora mismo, por ejemplo, que no sé, perdona que me viene un dato, ¿no? En Cádiz ahora mismo hay creo que son unas 800 personas ahora mismo esperando la ayuda a domicilio, aprobada. O sea, hablamos de gente con grado 1, grado 2 y mucha gente grado 3 en situaciones de sufrimiento de verdad importante y de una dependencia grave, ¿vale? Que están esperando la ayuda a domicilio. Quiero decir que al final son muchas cuestiones que, bueno, que también influyen, quiere decir, porque no es lo mismo la decisión que va a tomar una persona en una situación familiar buena, social buena, de ayuda buena, a una persona que está sola, a una persona que no tiene los recursos. O sea que hay muchos factores que influyen en esto, ¿no? Hay una realidad ahí que es grave, ¿no? Y que además no solamente tenemos que hacer un poco uso de todas estas herramientas en personas que están ya en esa vulnerabilidad, sino que tenemos que hacer educación en estos temas, porque todos estos cuidadores, que a lo mejor tienen 50 años y no se está planteando que en su vida hasta ahora vaya a ocurrir nada y sin esperarlo, ocurre algo con su hermana, con su padre, no sé qué, lo tiene que cuidar y se empieza a plantear. Pues es un momento para poder hablar de la voluntad vital. Nosotros, eso sí es verdad, ¿eh? Servicios sociales, además eso es gracias a la asociación, todos los despachos tienen el registro de voluntad anticipada, la fotocopia que vamos, yo conmigo misma, porque pienso que es algo que tenemos que tener en los despachos, porque surge la posibilidad de tratar temas. Vale, sí, No, perdón. no pasa nada, está bien. En la parte de Estamos ya en el debate. Bueno, pues, el micro. Concha, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres saber? Aquí no te quieres tomar. Tengo la vista la debo regular. Bueno, buenas tardes. Gracias a José que me llamó, siempre me gustan estas cosas. Y gracias a los trabajadores sociales. Yo siempre digo, ellos quitan más dolor que nosotros, ¿no? Cuando intervienen en los equipos, digo, esto sí que va quitando dolor. Bueno, soy médico jubilada, ¿no? Y me jubilé antes de que de la ley pero llevo más de 30 años, 32, 33 años en cuidados paliativos y he vivido muchísimas cosas, ¿eh? Entonces, de voluntades anticipadas, de participar en procesos, de acompañar amigos, de hacérmela yo, de ser testigo con mi hermana, de toda esa serie de cosas, y de eutanasia, cuando no estaba la eutanasia, de todos los mecanismos que usábamos, pero aunque esté jubilada, yo sigo teniendo, el teléfono mío no se ha desconectado, y sigo teniendo llamadas continuas del padre, de un amigo, del hermano, de no sé cuánto, de amigas que están viviendo situaciones, con lo cual, pues después si queréis en eso, es otra visión diferente, pero que he presenciado, que he vivido. Yo voy a estar en la línea que la plantea, que cuando plantea del acompañamiento. No soy trabajadora social, no voy a hablar del trabajo que hacéis vosotros, sino voy a hablar de las personas que trabajamos con personas, ¿no? Esto no es lo que hace el médico, ni lo que hace el enfermero, sino lo que hace la persona que está con otra, ¿eh? El celador es lo que hacemos todos los que estamos trabajando. Entonces, hemos estado viendo todos los aspectos legales, jurídicos, pero ahora yo voy a hablar un poquito desde dentro, desde la parte interna del ser humano. Voy a ver si se da desde aquí. Sí. Porque en cuidados paliativos la conclusión que hemos llegado es que el fin último, lo que es la muerte digna, yo soy de la dignidad algo que discrepo, porque el ser humano es digno, muera en las condiciones que muera, esté en las condiciones que esté, somos dignos porque nuestra naturaleza va inherente a la dignidad.
que sí, que puede que sea una muerte violenta, que sea una muerte dura, que sea una muerte difícil, pero la dignidad, esa es nuestra, esa no nos la quita nadie. Entonces, promover la aceptación pacífica y serena de la muerte. Entonces, más o menos por ahí va a ir como quiero ir hablando. Entonces, en cuidados paliativos vemos estos procesos, que vosotros también en vuestras visitas lo que vais viendo, que caracterizada por el sufrimiento y la proximidad de la muerte. Y que, aunque los médicos muchas veces estemos con la biología y veamos al paciente como si fuera una maquinaria en la que el riñón o el hígado, es la biología la que se está estropeando, sí, pero sobre todo es la biografía de la persona, lo que está llegando a un cierre. Y eso es lo importante, que ese cierre de la biografía sea lo más pacífico posible. Esto es repetir lo mismo, pero para insistir. Este es el lema del San Diego, en California, que pone un cartel cuando tú entres allí, buscando que nadie viva, porque los cuidados paliativos vivir hasta el último momento y muera con dolor, ni solo, ni con miedo. Entonces, es completar la biografía de la persona con dignidad, con calidez y con confianza. Y esto de lo que pone es que nosotros los profesionales, aunque los protagonistas son siempre ellos, cuando yo estoy con los colectivos médicos o los colectivos sanitarios, siempre, yo hablo ya de sociosanitario, yo nunca hablo ya de hace muchos años, que nunca hablo de lo, y en todas las diapositivas, entonces siempre pongo sociosanitario, porque es el equipo lo que vale aquí, ¿no? Pues siempre queremos, es que es que en el parto está el ginecólogo, está la matrona, pero el niño sabe el camino que tiene que hacer y el niño es el que está haciendo el trabajo. Entonces, el trabajo, el proceso lo está haciendo la persona, pero nosotros con nuestra escucha, con nuestra acompañar, con nuestra confianza, con nuestro estar, como yo hablo de la hospitalidad, la presencia y la compasión, con nuestras actitudes, somos los que podemos facilitar que esa persona se pueda abrir de alguna manera, ¿no? Y entonces el sufrimiento que está pasando la persona pues puede ser pero también es una oportunidad de crecimiento. Yo que empecé con los cuidados paliativos cuando todavía no se llamaban cuidados paliativos, yo soy anestesista de especialidad y entré en la unidad de dolor y del tirón me pusieron en una consulta que se llamaba dolor crónico maligno, con lo cual todos eran oncológicos. Después ya fuimos metiéndolo en un oncológico. Entonces, todavía no estamos en cuidados paliativos, pero será por mi trayectoria personal o por carácter o por lo que sea, desde el primer momento el sufrimiento no era para mí solamente el sufrimiento físico, sino el sufrimiento integral de la persona. Entonces tú ves como muchas personas en este proceso sacan lo mejor de sí mismos, se conocen a sí mismos. Entonces el sufrimiento puede ser un muro, pero también puede ser una puerta, ¿no? Y cuando yo hablo de espiritualidad, pero hay palabras que tienen unas ciertas connotaciones. Para mí esta no la tiene, yo que ya ninguna palabra tiene ninguna connotación. La espiritualidad es algo para mí a confesionar por completo, inclusivo, y es conectar con los valores inherentes del ser humano, por conectar con nuestra esencia. Entonces, si ponen por ahí espiritualidad, que me parece muy bien quien vehicule. Yo tengo un amigo que dice, tú tienes que hacer un viaje, puedes elegir dos opciones en la agencia de viaje. O coger una agencia de viaje que te guíe, o tú cogerte tu mochila y andar solo. Pues todos estos caminos los podemos hacer de mil maneras diferentes. Y hay veces que tenemos que coger la mochila, hay veces que tenemos que ir a una agencia de viaje. Entonces, pues la vida nunca es recta, sino son caminos así. Atender a lo biográfico. Y cuando atendemos a lo biográfico, me voy a centrar ya todo lo que queda en estas tres partes. Cuando nosotros, personas, trabajadoras sociales, médicos, la limpiadora, el celador, el voluntario, vosotros, todo, está delante de otra persona en una relación de simetría, hay nadie, si estamos en una relación de simetría en la misma dimensión, pues hay tres maneras o tres vías por las que no tienen que ir, sino que están entrelazadas y todas forman parte de lo mismo, pero pedagógicamente hay como tres vías con las que tú accedes a lo que es el interior, los valores de esa persona. Porque después, cuando llegue el momento, hablaremos, y ya si hablamos de eutanasia y de voluntades, yo me he encontrado pacientes que a la primera consulta que he tenido me han pedido de la eutanasia y a la segunda no me han vuelto a hablar de la eutanasia para nada.
en el momento, es un grito de ayuda. Nosotros hablamos del deseo de adelantar la muerte. El primero, cuando uno dice, yo me gusta, esto no lo puedo soportar, el segundo medio sería cuando habla de que yo quiero morirme, yo quiero, pero de una manera fluctuante. Ahora lo digo, ahora no lo digo, y el tercer paso sería la eutanasia, ¿no? Pues ahora que está admitido. Pero en este camino del que estamos hablando, muchas veces te encuentras con que lo que tienes enfrente es un grito de lo que necesitas ayuda. No quiero estar solo, no quiero pasar este proceso de esta manera, me vas a acompañar. Y entonces muchas personas, cuando se sienten acompañadas, cuando se sienten cuidadas, cuando se sienten, pues son capaces de percibir. Y yo he tenido unas oportunidades de vivir historias donde al principio era todo tan desastroso que tú decías, muchas veces podía morir ahora mismo, porque todo era un puro sufrimiento. Y cómo iba pasando, interviniendo uno, interviniendo otro, y pasando, y terminar. Y me viene a la mente uno alcohólico que le había dado otorrino, traquetomizado, cuando entraba uno cerraba los ojos, para que no pues, ni hablo ni os veo, y totalmente solo, que le dimos el alta y apareció su mujer, su exmujer. Dice, no, es que es el padre de mis hijos. Fuimos a verla al domicilio, a los 3 días tenía 2 hijas allí con ella. No, sí, que somos 10 hermanos, pero no. Y fuimos yendo, y 3 días antes de morir, que fue la última vez, estaban los 10 hijos con él. Es decir, que muchas veces da tiempo a que ocurren tantas cosas, y vamos tan deprisa. Hace poco una amiga mía me llamó que tenía una íntima amiga suya que le habían detectado un tumor de maxilar, que ya le había cogido estructura y que el pronóstico malísimo, todas las esto malísimo, y que ella ya había pedido la eutanasia. Esta amiga me llama a mí, mira, es mi amiga íntima, pónmela en contacto conmigo. Estuvimos hablando con ella, con el marido, mucho tiempo, le expliqué todo el procedimiento. Por supuesto se lo rechazaron porque es que estaba en el estadio de diagnóstico. Es que a mí me han venido pacientes, familia, a decirme, por favor ceda a mi madre que esto es insoportable, y le acababan de dar el diagnóstico, se murió 3 años después en paz, ¿comprende? Entonces muchas veces, pues, que es muy humano, aquí nunca juicio de nada. O sea, esta chica me preguntó, mira, yo ya como estoy jubilada, no. Tú me acompañarías, yo te acompañaría. Tú me dices cuál es el procedimiento, cuáles son los fármacos, cuáles son las cosas. Pues yo te ayudo a lo que tú necesites, ¿no? Pero después ya no volví, y el otro día hablando con ella, digo, oye, dice, anda, le pusieron un tratamiento y le fue de maravilla. Ahora mismo está en recidiva, ha tenido un nieto y es la mujer más feliz de la tierra. Entonces, muchas veces vamos con el acelero de esta vida, sociedad nuestra que tenemos, donde todo lo... Vamos a darle tiempo a que las cosas vayan cogiendo un cauce, y si tiene que terminar de esa manera, pues se termina de esa manera, porque es su derecho y es su libertad. Pero que vayamos viendo matices, sutilezas que pueden ayudarnos mucho y ayudarle sobre todo mucho en este camino. Entonces hay 3 vías. Una es esta, cuando una persona se le diagnostica una enfermedad o una crisis vital, no tenemos por qué ir a una enfermedad, una crisis vital en su vida, lo primero te planteas cosas que no te las habías planteado en tu vida. Entonces haces como una introversión hacia adentro y vas buscando dentro de ti, eso es lo que nosotros llamamos la vía intra, para encontrar el sentido. Ahora hablaremos de esto. Después hay otra vía que es conectándote con los demás, de conexión, y luego una vía de salida que es la trans. La iremos viendo ahora directamente. Esto es muy importante, que es lo que necesito saber de ti como persona para darte el mejor cuidado posible, desde el ámbito que lo estemos viendo. Entonces, tenemos necesidades con nosotros mismos, tenemos necesidades y recursos, porque siempre en medicina estamos acostumbrados a poner los problemas, tiene tal problema, tiene tal cosa, pero nunca, y eso vosotros lo hacéis mejor, explorar los recursos de las personas, los recursos en todos los aspectos, forma parte de vuestro trabajo, con lo cual tenéis eso más fácil. Entonces buscar cuáles son las necesidades y cuáles los recursos con uno mismo, con los demás y con todo lo demás, ¿no? Y con uno mismo, pues está, que vamos a ver esta ruedita tan bonita, que vamos a ver lo que es el sentido, que es una palabra que suena muy así, pero que es la clave de todo esto, el reconocimiento, el perdón y la reflexión. Como voy, tengo que ir rápido, porque me han metido bulla, voy a decirlo un poquito rápido y después si queréis en algún punto, pues volvemos a
a dar la vuelta, ¿no? El sentido, ¿acordáis Víctor Frank, que era todos lo conocéis, que estaba en un campo de concentración donde le mataron a toda la familia, y él decía que eso, que el hombre no se destruye por sufrir, sino por sufrir sin sentido, ¿eh? Entonces buscando sentido. ¿Y qué es eso del sentido? Porque tú le dices a una madre que se le está muriendo su hijo que le encuentre el sentido de la experiencia y como mínimo te echa de su casa, ¿no? Entonces, ¿qué significa sentido, no? Entonces significa el integrarlo todo, aceptar, ¿eh? Todas las experiencias que hemos vivido, las buenas, las malas, las regulares. Yo le decía a la familia, cuando esté tranquilito, que no le duela, recordar cómo os conociste, cómo os enamoraste, cuando nacieron muchos hijos, los momentos difíciles que habéis tenido, las peleas, cómo habéis salido de esas cosas, qué camino hiciste para poder solucionar este tema, para poder vivir esto con esta intensidad, ¿eh? Entonces es eso, ¿no? Aceptar todas las cosas, reconciliarse con uno mismo, ¿eh? Integrarlo todo, aceptar, esta es la clave de todo, ¿no? Después es que yo podía estar hablando aquí 4 horas y media, pero la clave es la aceptación de todo, aceptar en cada momento lo que te va viniendo, ¿eh? Y entonces pues todo eso es lo que le da el sentido, cuando tú integras toda la vivencia que estás teniendo y ya forma parte de ti, ¿eh? Y esto también es el sentido de la enfermedad, el sentido de la muerte, el sentido del sufrimiento. Yo las diapositivas las dejo a vuestra disposición por si queréis después ver alguna cosa. Lo de la dignidad, que lo vuelvo a repetir, bueno, pero es que muchas veces, aunque haya que visitar el paciente de la 322, el del páncreas, a mí me llega un paciente a decir, sí, yo soy el del estómago, digo, pobre mío, que es mismo, se diga a sí mismo, ¿no? Entonces, pues muchas veces eso, la deshumanización, aunque yo siempre lanzo una lancha por todos nosotros, ¿no? Por los profesionales sociosanitarios, porque todo esto se mantiene en pie por nosotros, ¿eh? Por la vocación y por la buena voluntad y por el amor que ponemos en lo que hacemos, tengamos las situaciones más adversas como, por ejemplo, estamos teniendo ahora, ¿no? Pero estamos ahí. Entonces, pues, que la persona se sienta que es fulanito de tal y tal, inherente a su condición, ¿eh? Sin que eso nadie se lo pueda trastocar. La fortaleza de poder expresarse es lo que he dicho antes, ¿eh? Expresar en sus voluntades anticipadas, ¿eh? Después, si queréis, os cuento 2 vivencias que fui con 2 amigos míos en situación de terminalidad y no es lo mismo hacer una voluntad anticipada a largo plazo que cuando tú estás viendo que la muerte es pasado mañana, ¿eh? Y entonces fueron 2 situaciones muy intensas, muy vividas, fue magníficas las 2, en las que todos los que estábamos allí pues crecimos mucho, ¿eh? Entonces pues son situaciones, se te deja expresarte, se le deja poder decir lo que tú realmente quieres, expresar el amor, expresar tu miedo, escucharlo, ¿eh? Y como trabajo social, me estoy acordando de una vez de una auxiliar que me viene y me dice, es que mi padre es médico, está malísimo, pero ha estado muy bien y ahora está totalmente descontrolado, cada día está más nervioso, cada día está más así, y cuando nos reunimos los hermanos empieza a decir, búscame en el cajón de allí, ay papá, déjate ahora de cajones, vamos a... Y el padre cada vez, y digo, pero si me venía, digo, pero si es que tú me estás diciendo la respuesta, mira en el cajón qué es lo que hay ahí, y había una serie de documentos, de papeles, de burocracia, que para él era vital arreglar, ¿eh? La arregló, se quedó en paz y se murió al día siguiente, ¿eh? Entonces, ¿hasta qué punto es importante escuchar y de esa aventura de mente y de corazón para la persona que pueda expresarse, ¿no? La culpa y el perdón ya está bien, ya llegó el momento del perdón, ¿eh? Es lo más importante en esta vida, perdonarse uno mismo, perdonar. En cada momento hacemos las cosas como mejor sabemos, como mejor, aunque hay veces que la hagamos fatal, pero lo siento, pero no he sabido en este momento, no estaba en condiciones de hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues perdonarnos nosotros mismos, perdonarnos y no mirar como un castigo. Yo he tenido pacientes que he hecho yo en esta vida, porque esto es un castigo que me ha mandado Dios, trabajar con ese tema es importante, la escucha. Y te digo que esto no es de médico, que esto es de médico y de la limpiadora, es de cualquiera que está en contacto con el paciente. Y esto sería como una de las claves, la importancia que es revisar tu vida, hacer balance y sobre todo cerrar la biografía, de una manera serena, es importante.
Yo recuerdo una señora que me decía, hablando un día con ella, de que ella era soltera, que no sé cuánto, pero que vivía en un barrio de Jerez, que cuando alguien de su barrio se ponía malo, ella iba con un puchero a la casa y se plantaba en la puerta y allí que soltaba el puchero, ¿no? Hablando. Y 2 días antes de morirse estaba ya malísima y decía, y ahora yo, mi vida, qué sentido ha tenido, yo no tengo hijos, no tengo, ya los nietos han muerto. Y yo le dije, ¿y la felicidad que tú has traído a todos los pucheros que tú has llevado en esos momentos tan vulnerables, donde la gente está tan así, llegas tú con esa herramienta, con un puchero, María lo del puchero la llamaba. Y entonces, bueno, la mujer una sonrisa, entonces pues eso, un cierre de la biografía que puede ser, si es que todos estos temas hay que llevarlo al cuerpo, hay que llevarlo a lo cotidiano. Ya cuando yo hablo de espiritualidad, no, la espiritualidad es tener un pie en la tierra y disfrutar y vivir en cada momento lo que se tiene. Eso sería un poco la dimensión personal. Y en la edad, esto es lo más importante, el amar y el ser amado. Yo recuerdo mi primo, yo tenía un primo con un síndrome de Down que murió unos meses antes de cumplir 60 años. Ellos son 3 hermanos, su padre murió muy joven, se criaron por nosotros y era la alegría y el amor de toda la familia. Allí donde estaba Eladio, la liaba, él la liaba, y si había un momento de discordia empezaba a cantar la paz esté con nosotros, y ya terminábamos todos riéndonos. Entonces él era eso, y cuando se puso malísimo ya, y empezó a hacer neumonía por aspiración y todas las cosas, su hermano, que ya su padre había muerto, le pusimos una vía subcutánea con toda su medicación allí preparada para estar más o menos, pero él estaba en la cama puesto y llegaba su hermana, llegaba su tío, llegaba su sobrino, llegaba el otro. Era un espectáculo de amor tan grande que yo dije, te vas con bombo y platillo, rodeado de todo el amor que nos ha ido dando a cada uno de nosotros. Entonces, mucha gente de eso, la necesidad de expresarse, y muchas veces no dejamos, no nos vaya a hablar, no permitimos que no hable. Yo me hice un artista de dar información sin emplear ni cáncer ni muerte, pero yo decía barbaridades, yo lo decía todo, pero como no decía las 2 palabras clave, pues la familia se quedaba muy tranquila. Pero el enfermo te pedía información y tú le dabas la información sin crear. La familia es tan importante como el paciente, y si tratamos, y eso vosotros sois muy conscientes, que es tanto enferma uno como enferma toda su familia, y hay que tratarlos a todos por igual. El perdón, que ya lo he explicado, que tampoco quiero. La pertenencia es importantísimo, sentirte que perteneces a un colectivo, una comunidad, que perteneces al equipo que te está cuidando, que no estás solo. Es que es importantísimo eso de que pertenezco a algo, al mundo, pertenezco a la humanidad, ¿no? Esto es otra cosa que podríamos estar en 20.000, dar permiso, que eso lo comentarán a vosotros también, dar permiso. Ay, es que cada vez que lo hago me dicen, no puedo más. Y yo le digo, no, tú tienes que seguir luchando, venga, que tenemos que seguir, que tenemos. Entonces, pues ya cuando el próximo día que te diga eso, tú no le vas a decir, tú tienes, pues mira, si estás cansado, tú haz lo que tú tengas que hacer, yo estoy bien, tú haz. Entonces, da el permiso, la despedida. Yo recuerdo una familia que el enfermo estaba en coma con unos estertores, toda la familia, 20 metidos en la habitación con él. Íbamos 3 días después, los 20 metidos allí con los estertores, y yo en un momento dado fuimos otra vez y digo, esto no puede ser así. Total, que los saqué a los 20 fuera y le digo, es que el amor ahora con mayúscula es darle permiso que se vaya, decirle que le quieren mucho, que es muy bueno, que estamos bien, pero que haga lo que tenga que hacer. Tal como yo estaba hablando, se metieron corriendo en la habitación. Toñi, que venía conmigo la enfermera, y dije, vamos a hacerle que en un otro tiempo le llega a la puerta, se murió. En el momento que le dieron el mensaje que necesitaba. La persona elige cuál es el momento adecuado para irse. Hay una madre que está con su niño que está enfermo día y noche y va a pedir una aspirina al control de enfermería y el niño muere en ese momento. El niño ha necesitado ese momento donde no tenía la atadura del amor de su madre para poder seguir. Es que esto es más complejo de lo que muchas veces queremos ponerlo, ¿no? Y luego, desde el punto de vista de más allá, pues hay como 2 vertientes. Hay una vertiente horizontal y una vertiente vertical. La horizontal sería una normal,
donde tú lo que dejas un legado, que es la mayoría de la gente, donde está en paz consigo mismo por la vida que ha tenido, por lo que ha hecho, recuerdo uno que decía, yo era marinero y siempre estaba en el mar, pero cuando venía me gustaba jugar con mis hijos y le cantaba canciones, y ahora que estoy en la cama y escucho a mi nieto cantar esas canciones, ese era el legado. Eso es lo más trascendental que podemos hablar de la herencia que dejaba. Entonces muchas veces es esa herencia y otras veces la herencia va en otro camino, ¿no? Pues muy bien, esta sería la filantrópica, logros personal, influencia familiar, y la otra sería la de la auténtica esperanza, ¿eh? Pero no una esperanza, porque como dice, esperar que todo vaya bien es optimismo. La auténtica esperanza es saber que ocurra lo que ocurra, todo tiene sentido, ¿eh? Entonces, el cambio de perspectiva. Yo pongo siempre un ejemplo, que es cuando tú vas en un coche un día de tormenta, por una carretera que no es nada, y en un momento dado, como no viene un coche, poner la larga, y ahora lo veo todo, ¿eh? Es que con esto me podría estar hablando, pero me procuro ceñir y de momento termino con esto, para más o menos adaptarme al tiempo que habéis puesto, ¿eh? Ya si después surgen más cuestiones, pues desde un punto de vista de no trabajadora social, siendo de un médico, pues lo puedo completar. Bueno, pues empezáis. Bueno, pues con esta última intervención maravillosa, preciosa, me ha encantado, la verdad. Me ha gustado mucho la frecuencia. Con esto damos por finalizada la mesa de hoy, por temas técnicos, porque después ahora en las intervenciones y demás se hablan de historias personales, a lo mejor se dicen datos, nombres y demás, y lo vamos a dejar a la privacidad del ratito que estemos aquí ahora. Agradecemos sinceramente vuestra presencia, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que están conectados online, especialmente a otros colegios profesionales. Es muy importante, y aquí ha quedado claro, que es fundamental la coordinación sociosanitaria, el compartir visiones de las diferentes profesiones que al final intervenimos en estos últimos momentos de la vida de las personas, generar debate no solo en los centros de salud, sino en todos los espacios en los que trabajamos, en los servicios sociales, en el tercer sector, donde estemos los trabajadores sociales y los profesionales implicados, sean trabajadores sociales o no. Y bueno, con esta última intervención a mí me ha quedado también muy claro lo importante que es la relación de los profesionales con la persona y la familia de la persona protagonista, ¿no?, en estos últimos momentos de la vida. Ahora os animamos a todos los compañeros colegiados y no colegiados, porque hoy se ha demostrado que la mesa experta se puede compartir con otras profesiones, a continuar participando de las actividades formativas que organicemos en nuestro colegio, y gracias de corazón por seguir fortaleciendo los compañeros trabajadores sociales y los no trabajadores sociales, la reflexión, la sensibilidad y el compromiso con los derechos humanos. Muchas gracias.